Número 8, el santo debe discernir quién es el verdadero Dios, el verdadero Elohim. Usted sabe, hermano, que para yo agradar a alguien necesito conocerlo. ¿Cómo puedo yo agradar a alguien si no lo conozco? Supóngase que usted invita a una persona para su casa para honrarlo. Entonces usted le va a hacer un plato especial, una comida, lo invitó a comer y usted le hizo una tremenda sopa, un tremendo hervido. Y resulta que a ese que usted invitó no le gusta el hervido, no le gusta la sopa. Entonces, claro, usted hizo sopa, hizo hervido porque a usted le gusta mucho, ¿verdad? Claro, en otras palabras, usted mismo es el que se está agradando, ¿verdad? A sí mismo se está agradando. Y usted piensa que con agradarse a sí mismo también va a agradar a su visita. Resulta que llega la visita y él disimula, pues le toca disimular de que la sopa quedó muy sabrosa y que le gustó mucho. Pero lo triste es que no quedó agradado. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Preguntar o simplemente tratar de buscar conocer a esa persona para poder honrarlo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo, hermano? Que el pueblo, pensando que está agradando al Eterno, busca agradarse a sí mismo, con la adoración, con la alabanza, con lo que enseñan, con lo que predican. Los templos se llenan, hacen cosas, hacen cultos, hacen show, pensando que están agradando al Eterno. Y es como ese que preparó la sopa para él mismo. Y así está la iglesia, preparando la sopa para sí mismo, para agradarse a ellos, para llenar su estómago, pero el Eterno, hermano, no se agrada de lo que está haciendo su pueblo. Ahora, ¿por qué está pasando eso? Porque el pueblo no conoce a su Dios, no conoce el carácter de su Dios, no conoce el pensamiento de su Dios, no conoce el camino de su Dios, no conoce los planes de su Dios, no conoce la voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Simplemente sabe que es un Dios. Entonces, como es un Dios, pues hay que agradar a ese Dios. ¿Cómo lo agradamos? Pues vamos a ver cómo lo hacemos. Y entonces, como aquel que hizo la sopa a su gusto, ¿verdad? Y eso está ocurriendo con la iglesia, hermano. Haciendo muchas cosas, pero el Eterno, hermano, no se agrada de lo que la iglesia está haciendo. Y la respuesta, hermano, para agradar al Eterno está en la palabra, en la Torá. Esa es la única verdad, no hay otra. Pero como hay falta de conocimiento, el pueblo no hace lo que está allí, sino el pueblo sigue costumbres, sigue tradiciones, imitan a otros. Si a otro le funcionó, voy a hacerlo también, ¿verdad? Aun cuando la palabra diga lo contrario. Fíjense lo que dice 2 de Crónicas 15:3. Esta palabra me la dio, hermano, el Eterno. Cuando el Eterno me hablaba de estas cosas, Él me decía: Alexis, mi pueblo no sabe quién soy yo. Mi pueblo no me conoce. Mi pueblo no me entiende. Mi pueblo no me agrada. Y cuando Él me hablaba de esas cosas, Él también me decía: yo te voy a dar a conocerme. Yo te voy a explicar quién soy yo, para que tú le expliques a mi pueblo quién soy yo, para que mi pueblo entienda cómo agradarme. Y cuando Él me hablaba de esas palabras, hermano, me dio este texto, entre otros me dio este texto, 2 de Crónicas 15:3, dice: muchos días ha estado Israel. Israel, hermano, es la iglesia, ¿verdad? Israel sin verdadero Dios y sin un sacerdote que le enseñe, y sin ley, sin Torá. Sin el verdadero Dios, hermano, porque no lo conocen, no lo entienden, no saben cómo agradarle, no hacen su voluntad, no conocen sus planes. Por ejemplo, el Eterno, hermano, tiene planes para Venezuela, tiene planes muy especiales para el Táchira, pero la misma iglesia del Táchira no le importa cuáles son los planes que el Eterno tiene para el Táchira. Y los planes que tiene para el Táchira, hermano, son especiales, mejores que los que tiene para Venezuela, mejores, y requieren, hermano, de preparación, requieren, hermano, de santificación, porque Él es santo. Dice: y sin sacerdote que le enseñara, y sin ley. ¿Por qué sin ley, hermano? Porque como estamos en el tiempo de la gracia, dicen los maestros de la gracia que en el tiempo de la gracia no hay ley, y entonces la iglesia está sin ley. Lo cierto, hermano, es que la iglesia debe guardar la ley de la gracia, no la ley de Moisés, debe guardar la ley de la gracia, porque en la dispensación de la gracia, hermano, el Eterno no dejó a su pueblo sin ley, sin Torá. El Eterno también me dio esta palabra en Isaías 1:3, dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿Sabe qué? El Eterno dice aquí que los bueyes y los asnos son más inteligentes que la iglesia, que el pueblo del Eterno.
Dice, Israel no entiende. El buey y el asno entienden, pero Israel no entiende. O sea, mi iglesia no entiende. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento. También, hermano, el Eterno me dio Oseas capítulo 4. Y cuando el Eterno me daba Oseas capítulo 4, yo vi, hermano, al Eterno en un tribunal. Y él acusando en ese tribunal, contendiendo con todo el pueblo. Y en especial, hermano, con la iglesia, con su propio pueblo. Miren lo que dice aquí, Oseas 4.1. Dice, oíd palabra de Adonai, hijos de Israel. Porque Adonai contiende con los moradores de la tierra. ¿Qué es contiende? Tiene un pleito. ¿Por qué contiende? ¿Por qué tiene un juicio, un pleito? Dice, porque no hay verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Torá. Esa es la única verdad, la Torá, o sea, la palabra del Eterno, esa es la verdad. Pero no hay conocimiento de la verdad. Dice, porque no hay verdad, dice, ni misericordia, dice, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y luego, hermano, en 4.6 es cuando dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, ¿por qué el pueblo perece por falta de conocimiento? ¿Cuál es la causa? Que el sacerdocio, hermano, no tiene conocimiento y no está enseñando o dando un conocimiento al pueblo. Y el problema está en el sacerdocio. Por eso que en Oseas 4.4 el Eterno señala al sacerdocio y le dice, mi pleito es contra ustedes, sacerdocio. Mi pleito es contra ustedes porque ustedes han menospreciado mi ley. Eso es lo que dice en 4.6, Oseas 4.6. Y por cuanto ustedes menospreciaron mi ley, también me olvidaré de sus hijos. Ahí le está hablando, hermano, al sacerdocio. Desde el 4 le habla al sacerdocio. Porque la causa principal, hermano, de la ignorancia o de la falta de conocimiento es que el sacerdocio no está enseñando al pueblo. Cumpliéndose aquella palabra, hermano, que está en 2 Crónicas 15.3. Dice, y sin sacerdocio que enseñe. Hay sacerdocio que enseña, pero enseña mentiras y medias verdades. No hay sacerdocio que enseñe la verdad. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la Torá. Porque la verdad es la Torá. Entonces, hermano, ¿cómo hacemos para conocer quién es el verdadero Dios? Usted sabe, hermano, que el Eterno le da el privilegio a los profetas de revelarle cosas. Y por supuesto le da el privilegio a los profetas de darse a conocer a ellos. Porque los profetas, hermano, tienen el privilegio de escuchar al Eterno, de hablar con el Eterno, de entablar conversaciones. Hay comunicaciones importantes. El Eterno le explica a los profetas sus planes, sus propósitos. El Eterno al profeta le dice, mire, yo soy así, hazle entender al pueblo que este es mi carácter, a mí me gusta esto, me agrada esto. El Eterno le explica al profeta cómo es que le agrada que le adoren, cómo es que le agrada que se le sirva. El Eterno, hermano, le explica a los profetas los detalles para que el pueblo lo conozca. Por eso, hermanos, que en este tiempo es importante, primero, discernir los profetas, porque no todos los profetas son del Eterno, ¿verdad? Y cuando el Eterno ponga en nuestro corazón que ese es del Eterno, hay que escuchar sus enseñanzas, porque nos está enseñando cosas importantes. Pasamos al otro punto, al punto número 9. Un santo, hermano, necesita discernir los espíritus. Primera de Juan 4.1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios o no, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Usted sabe, hermano, que la iglesia en este tiempo, y más los maestros de este tiempo, tienen el mismo problema que tenían los fariseos del tiempo de Jesucristo, de Yeshua. Recuerde que se levantó Juan y los fariseos no lo aceptaron. Al profeta Juan no lo aceptaron. Después vino el Hijo de Dios, Yeshua, tampoco lo aceptaron. Por el contrario, lo mataron. ¿Por qué, hermano? Porque ellos eran esos daltónicos. Ellos, hermanos, no sabían discernir. Ellos no discernían, hermano, los tiempos, no discernían las señales, no discernían, hermano, los espíritus, no discernían las doctrinas, porque ellos tenían una falsa doctrina que ellos mismos habían creado. Entonces los fariseos, hermanos, tenían ese problema de discernimiento. Y entre tantos problemas de discernimiento que tenían los fariseos, no discernían los espíritus. Mire lo que dice Mateo 12:24.
Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿A quién le dijeron esto? A Jesucristo y a Yeshua. Le dijeron que él por Satanás echaba fuera los demonios. ¿Por qué ellos decían eso? ¿Sabe por qué decían eso? Porque no discernían los espíritus. Pensaban que Yeshua era un brujo. A mí, por ejemplo, algunos hermanos formados por fariseos de este tipo, ¿no? A mí me dicen brujo. Ahora, ¿por qué ellos hablan así o juzgan de esa manera? Porque, hermanos, no disciernen los espíritus. Ustedes saben, hermanos, que cuando el Eterno comenzó a darme revelaciones para Venezuela, uno de los temas que Él me explicó, o los cuales me dio sabiduría, o me enseñó, es en relación a unos espíritus que estaban entronados, espíritus que estaban entronados en Venezuela y en su pueblo. Y estos espíritus, hermano, se ven en todas las congregaciones. Para mí es fácil verlo, porque ya yo lo puedo discernir. Pero lo triste, hermano, es que el sacerdocio, que no disciernen los espíritus, ministran en los altares y en ellos, hermano, están operando estos espíritus. En el sacerdocio, hermano, normalmente operan estos espíritus. Y por supuesto, cuando en el sacerdocio opera estos espíritus, en toda la congregación también operan, porque el sacerdocio, cuando enseña, ministra de lo que tiene, de su cautividad, la ministra al pueblo. ¿Qué espíritu nos reveló, hermano, que estaban operando en las congregaciones? Y vamos a decir, son una pandemia. Cuando digo pandemia, hermano, es que en la mayoría de las congregaciones operan estos espíritus, en la mayoría del sacerdocio operan estos espíritus, en la mayoría del pueblo operan estos espíritus. Y, hermano, es importante aprender acerca de estos espíritus para que nosotros seamos libres de estos espíritus. ¿Cuáles son? El espíritu de Jeroboam. La revelación, hermano, acerca de este espíritu está en Primera de Reyes, capítulo 12. ¿Qué hace este espíritu, hermano? Dice: procura modificar los diseños, las ordenanzas del Eterno y establecer sus propios diseños, sus propias ordenanzas. ¿Para qué? Para los ministerios, para las fiestas, para los altares. ¿Por qué razón, hermano, se quema tanto fuego extraño en los altares de los templos del Eterno? Por este espíritu, el espíritu de Jeroboam. Y cuando usted lee Primera de Reyes, capítulo 13, el Eterno le envía a un profeta a Jeroboam. ¿Y qué es lo que le profetiza el profeta Jeroboam? Le profetiza que ese altar sería, ¿qué? Destruido, que ese altar sería arruinado. O sea, ese profeta, hermano, el Eterno lo envió para declarar un juicio sobre los altares de Jeroboam. ¿Y cómo se llaman los altares? ¿O de quién son los altares en este tiempo? Donde se enseña, donde se ministra, donde se hacen las fiestas del Eterno en este tiempo. De Jeroboam. Y así como ese profeta en Primera de Reyes, capítulo 13, profetizó que el Eterno levantaría un rey. ¿A quién? Josías, ¿verdad? Que destruiría esos altares, que arruinaría esos altares y profanaría esos altares. Bueno, el Eterno, hermano, en este tiempo, para hacerle la guerra a Jeroboam, va a profanar, va a desolar, va a arruinar los altares de Jeroboam, porque el Eterno, hermano, le va a hacer la guerra a todos estos espíritus. También, hermano, sobre Venezuela y sobre su pueblo está el espíritu de Saúl. ¿Qué hace este espíritu? Procura agradar al pueblo antes que el Eterno. Usted sabe que Saúl era populista, ¿yo? ¿Qué significa populista? Que lo que busca es agradar al pueblo, como este gobierno populista. Recuerde que Saúl, hermano, el Eterno le dio un mandato, allá en Primera de Samuel, capítulo 15, el Eterno le dio un mandato de matar a todos los amalecitas, matar los animales, todos. ¿Y por qué él no mató todos los animales? ¿Qué dijo Saúl? No, lo que pasa es que el pueblo me dijo que dejara los mejores animales. Entonces, ¿cuál fue el problema de Saúl? Que quiso agradar al pueblo, en vez de querer agradar al Eterno. Aparte de eso, hermano, Saúl tenía otro problema, el ocultismo. Recuerde que Saúl consultó con aquella hechicera, con la adivina de Endor, ¿sí? Y dice la Escritura que cuando sube ese espíritu que se hace pasar por Samuel, dice que Saúl se postró, o sea, rinde culto a espíritus
o mejor dicho, a muertos, porque Samuel estaba muerto. Pero recuerda, hermano, que cuando una persona rinde culto a muertos, rinde culto realmente a demonios. ¿Y qué está pasando con Venezuela? Que rinde culto a muertos. Bolívar es un muerto, Chávez es otro muerto, pero nuestros gobernantes rinden culto a esos muertos. Y aún, hermano, en las mismas congregaciones, cuando se muere un pastor, se muere un apóstol, hacen lo mismo. Lo convierten en un dios, lo endiosan y le rinden culto. Uno tiene que tratar, hermano, de evitar esas cosas para no caer en el culto a muertos. Otro problema de Saúl, hermano, fue la rebeldía, el menosprecio a la palabra del Eterno y maldecir al pueblo. Y eso se da mucho, hermano, en este tiempo, porque este espíritu está entronado en Venezuela y en su pueblo. También está, hermano, el espíritu de Absalón. ¿Qué hace ese espíritu? En el pueblo, hermano, al pueblo lo lleva a alabar a hombres. Dice 2 Samuel 14:25, que no había otra persona tan alabada como Absalón. Por su hermosura, el pueblo alababa a Absalón. Entonces ahí habla, hermano, de un hombre que es alabado por el pueblo. Pero luego, en 2 Samuel capítulo 15, se ve cómo Absalón roba el corazón del pueblo. Y al robar el corazón del pueblo, persuade al pueblo que se rebele a su rey y él toma el gobierno. Entonces, este espíritu, ¿qué hace, hermano? Lleva al pueblo a adorar a los hombres, a alabar a los hombres, a aplaudir a los hombres, a rendirle culto a los hombres, y lleva a los hombres a tomar el lugar del Eterno, a tomar el lugar del Eterno, o sea, el lugar de adoración. Por eso es que en los templos, hermano, muchas veces, hermano, no le cantan al Eterno, le cantan es al pastor. Y en muchas congregaciones, hermano, el hombre se convierte en un objeto de adoración, y eso no puede ser, ¿okay? Porque ese es el espíritu de Absalón. También, hermano, está el espíritu de Jezabel, también está entronado en Venezuela el espíritu de Jezabel. ¿Qué es lo que hace este espíritu? Procura anular la autoridad del Eterno en su pueblo, porque, hermano, el Eterno tiene que gobernar a su pueblo. ¿Cómo el Eterno gobierna a su pueblo? A través de su palabra, de la Torá. ¿Y qué hace Jezabel para anular esa autoridad, ese gobierno? Pues confunde al pueblo, Babilonia, ¿verdad? Confunde al pueblo y le dice al pueblo, no hay que guardar ley, no hay que guardar Torá, no hay que guardar mandamientos. Recuerda lo que dice allá Apocalipsis 2:20, donde le habla allá a aquella iglesia, una de las iglesias le dice, tengo algo contra ustedes, que toleran a aquella mujer que dice ser profetisa, que enseña al pueblo ¿a qué? A fornicar, que enseña al pueblo a comer alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Y qué significa fornicar, hermano? Fornicar es idolatría, y fornicar también tiene que ver con quebrantar la palabra, quebrantar los mandamientos. Ahora, ¿cómo logra Jezabel anular la autoridad del Eterno? Número 1, torciendo la palabra, torciendo la enseñanza, ¿verdad? Pero también, número 2, callando a los verdaderos profetas, porque el Eterno, hermano, cuando su pueblo se está desenfrenando, recuerda aquella palabra que está en Proverbios, ¿verdad? Que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, sin profecía se desenfrena el pueblo. Cuando un pueblo, hermano, entra en desenfreno, en desorden, en anarquía, en rebeldía, ¿qué hace el Eterno para tratar de que el pueblo entre en obediencia nuevamente? Pues levanta a un profeta y le dice al profeta, mira, adviértele al pueblo que están haciendo esto mal, están cometiendo estos errores. Cuando Jezabel se había entronado allá en Israel, ¿qué hizo el Eterno? Pues levantó a Elías y le dijo a Elías, ve y dile allá a Israel que ustedes se han entregado el culto a los Baales. Entonces el Eterno, hermano, para hacerle la guerra a Jezabel, pues levanta a los profetas para hacer la guerra a los Baales. ¿Qué son los Baales? Pues los dioses a los que lleva a idolatrar, a rendir culto, ese espíritu, el espíritu de Jezabel. Pero ¿qué hace, hermano, el espíritu de Jezabel? Calla a los profetas. ¿Cómo los calla? Pues simplemente cuando toma, hermano, al pastor, cuando toma a la congregación, ese espíritu, las personas menosprecian al profeta. ¿Sabe cómo le dicen? No, usted lo que está es loco. Le dicen, usted lo que está es confundido. O le dicen, no, usted no es profeta nada. O también, ¿qué hace ese espíritu? ¿Sabe qué también hace, hermano? Porque hay congregaciones que les gustan mucho los profetas. Y entonces
Jezabel se las arregla, hermano, para mantener al pueblo engañado. ¿Sabe qué hace Jezabel? Pues levanta falsos profetas. Entonces son los profetas de Jezabel. Y recuerden lo que dice ya en 1 Reyes capítulo 22, que Acab consultaba profetas, pero ¿cuáles profetas consultaba? Pues los profetas de Jezabel, que por cierto eran 400 profetas de Jezabel. Hay congregaciones, hermano, donde Jezabel está entronada y hay profetas, pero ¿qué tipo de profetas hay ahí? Pues los profetas de Jezabel. Lo cierto, hermano, lo verdadero, es que el espíritu de Jezabel es un principado. Todos estos espíritus, los que le estoy hablando, de Jeroboam, de Saúl, de Absalón, son principados y por tanto están entronados en todas las congregaciones de Venezuela y de las naciones. Y como Jezabel anula la palabra, anula la autoridad del Eterno en unas congregaciones, pues la doctrina es, aquí no se permiten los profetas. Entonces ahí, hermano, el Eterno no puede hablar a través de los profetas. Ahí anuló, hermano, la palabra del Eterno a través de los profetas. Otras doctrinas enseñan, sí, se aceptan los profetas, pero Jezabel levanta los profetas de ella ahí, los profetas de Jezabel. ¿Y cómo hace uno para discernir, hermano, si es un profeta de Jezabel o si no es? Bueno, hermano, hay que desarrollar discernimiento. Ese es otro punto, eso se llama discernir los profetas. Hay que discernir los profetas. No todo el que habla, hermano, o el que profetiza, no todo es del Eterno. El mejor ejemplo está allá en 1 de Reyes, capítulo 22. 400 profetas de Jezabel y solamente había un profeta del Eterno allí, Micaías. Y el rey Acab no quería escuchar al profeta Micaías. ¿Por qué no lo quería escuchar? Porque no le gustaba lo que hablaba. ¿Cómo conoce usted al profeta del Eterno? El profeta del Eterno, cuando habla, no agrada al hombre. Y eso era lo que ocurría con Micaías. Cuando Micaías hablaba, esas palabras que hablaba Micaías no le agradaban al rey Acab. No le agradaban. Por eso Acab dice allí, ese profeta no me gusta. Siempre que profetiza, me profetiza mal. ¿Sabe qué es tremendo, hermano? Un pueblo que está desordenado, un pueblo que está pecando y él quiere que los profetas les profeticen cosas buenas. ¿Cómo puede ser eso? Ahora, si un pueblo está en desorden, un pueblo está pecando y los profetas están profetizando bendición, hermano, definitivamente, esos son los profetas de Jezabel. Ese es el cumplimiento de lo que está en 1 Reyes 22. Un pueblo, un rey, o sea, un pastor, y un pueblo que están en pecado, en idolatría, adorando Baales, y los profetas profetizando cosas buenas. Hermano, aquí lo que veo yo es Acab, veo los profetas de Jezabel, y yo veo aquí a Jezabel entronada. Y eso, hermano, está ocurriendo en la iglesia, y la iglesia no lo ve. Otros espíritus, hermanos, que están entronados, hay que estudiarlos: espíritu de Balaam, espíritu de Balac, espíritu de Herodes, tetrarca Herodes. Estos espíritus, hermanos, nos fueron revelados, que estaban entronados en el pueblo, en la iglesia, en Israel, o sea, en la Israel de este tiempo, en la iglesia. Y es necesario, hermano, conocerlos, cómo operan, discernirlos para ser libres de ellos. Aclaro, hermano, que con esta enseñanza no estoy explicando cómo opera el espíritu para que usted sea libre del espíritu. Simplemente lo que quiero explicar es que es importante discernir. Y usted necesita profundizar en cada espíritu para que usted entienda lo que hace cada espíritu y cómo puede ser libre de ese espíritu, tanto usted como la congregación completa. Pasamos al siguiente punto. Punto número 10.